Comenzamos entonces la segunda parte del tema de envases de corrugado. ¿Sí? En esta segunda parte vamos a hablar de los diseños de los distintos packaging que se construyen en corrugado y sus características. Sí, al igual que cuando vimos en plegadizas, vamos a hablar de algunos particulares que nos interesan que ustedes conozcan y puedan diseñar o dimensionar. Bien, vamos a ver básicamente que hay tres tipos de diseño de envase principales. Una son las cajas regulares, que son las que comúnmente conocemos y que vemos, por ejemplo, son las que compramos para cuando tenemos que hacer una mudanza o bien las que vemos comúnmente en los supermercados cuando están haciendo reposición o que las dejan tiradas en la calle y nos las apropiamos para tecnología 2. Cajas telescópicas son las que tienen tapa separada del cuerpo y sistemas de empaque. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar entonces con el diseño de los envases de corrugado. Entonces nos encontramos con las cajas regulares, ¿sí? Las más comunes, las que tenemos que manejar un poquito aparte porque las tenemos a mano, ¿está bien? Bien, las cajas regulares. Tenemos varios tipos de diseños. Vamos a mostrarlos con aletas comunes, aletas encontradas, aletas cruzadas y aletas integrales. Lo que estoy viendo es que la forma en que está abajo escrito esto es espantoso. La verdad, bueno, problema mío, ¿no? De cómo se cortaron las palabras. Aunque les cuento que he visto algunos afiches realizados por diseñadores que tienen este tipo de problema también, así que no me hago tampoco tanta mala sangre, y los he visto en la UNLA. Bien, vamos al hecho concreto. ¿Qué son las aletas comunes? Ustedes ven que esta caja, ¿sí? Para armarse, después vamos a ver las dimensiones bien específicamente en unos minutos. ¿Qué tenemos? Tenemos en el medio van a estar las caras y en la parte superior van a ser, ¿sí? Las tapas o aletas que al cerrarse van a constituir las tapas y en la parte inferior van a estar las aletas que van a constituir la base. Bien, ¿cuál es la particularidad de aletas comunes? Ustedes cuando cierran una caja, ¿qué tienen? Las aletas interiores primero cierran y después las exteriores. Y las exteriores toman contacto entre sí, ¿sí? Toman contacto los bordes entre sí. Para que ocurra esto, tiene que suceder lo siguiente. La altura de la aleta exterior tiene que ser de la mitad del ancho de la caja. En el caso del de las aletas encontradas, lo que vamos a tener es que tanto las aletas interiores como las exteriores se van a encontrar en sus bordes. También acá las interiores, por eso las interiores, fíjense que van a ser más altas. ¿Por qué? Porque van a ser de la mitad del largo y las aletas interiores van a ser de la mitad del ancho. Después tenemos aletas cruzadas. De vuelta acá van a tener todas las mismas alturas. Pero en este caso, las aletas exteriores, al cerrarse, van a encontrarse con la cara opuesta de la caja. Y la otra, al cerrarse sobre esta, la va a cubrir totalmente. Estas aletas tienen en la caja, van a producir una gran rigidez y resistencia de ¿quién? Tanto de la base como de la tapa. ¿Sí? Y después acá tenemos con aletas integrales que son las que vimos ahí que generan compartimientos para que los productos no se toquen entre sí. Ok.
En cuanto al diseño de las cajas regulares, sí, tienen forma de prisma rectangular y las medidas principales son el largo, el ancho y la altura. ¿Sí? El desarrollo de estas cajas que vimos recién, tenemos 4 caras. A las caras correspondientes a los largos se las llama laterales, a las caras correspondientes a los anchos se las llama cabezales. Tenemos una lengüeta que va a ser la que va a pegar un lateral contra el otro cabezal cerrando la caja. En cierto sentido estas cajas son plegadizas, ¿sí? Porque van a ir planas hasta el momento en que se tengan que desplegar para envasar al producto. Y van a tener 4 aletas o gualetas, término mexicano, superiores y 4 aletas o gualetas inferiores. Y acá voy a hacer una aclaración. No me vengan con, si yo les pido cajas plegadizas de cartulina y me vienen con que las solapas las llaman gualetas, está mal. En las cajas de cartulina las solapas son solapas. En las cajas de corrugado las aletas son aletas o gualetas. No tienen nada que ver una con otra. ¿Está claro? Digo porque mezclan todo. Y la terminología es bien específica para unas y para otras. Bien. Seguimos. Entonces, primero se doblan, al momento de cerrarse, se doblan las aletas internas que corresponden a los cabezales y después las aletas externas que corresponden a los laterales. ¿Está bien? Eso en el momento en que se cierra la caja. También acá tenemos lo que se llama las lengüetas, como les nombré antes, o chapetón de pegado, que puede ser, vamos a ver después, pegadas con adhesivo, o bien cosida, acá dice corcheteada, cosida por en realidad lo que son ganchos, ¿sí? Con tipo broches o brochadoras, que justamente recibe el término de cosidas porque estamos en un caso de cosedora de alambre. Recuerden cuando vimos uniones o afianzamientos en la clase de terminación. El troquel, acá se le llama troquel justamente a los cortes existentes entre las aletas, ¿sí? Que producen la separación de las aletas, después vamos a ver en el proceso de fabricación cómo se realiza, y el rayado, marcado o hendido de las distintas elementos para poder producir los plegados. Bien, estos son los elementos entonces de las cajas de cartón corrugado, de las cajas regulares. Bueno. ¿Qué otro tipo de cajas tenemos? Bueno, habíamos hablado, las cajas telescópicas, que pueden ser con aletas, con troqueles con refuerzo. Hay distintos tipos de cajas en este sentido, ¿sí? Y muchos modelos. No vamos a hacer mucho hincapié, o sea, no se les va a exigir que las conozcan a todas, ni mucho menos. Sepan que la característica principal de las cajas telescópicas es que viene el cuerpo y la tapa en forma separada, en piezas separadas. Y después tenemos los sistemas de empaque. Los sistemas de empaque básicamente son bandejas, o sea, ya los sistemas de empaque no son cajas, no podemos hablar de cajas con tapas, etc. En algunos casos constituyen bandejas, ¿sí? Como las que observamos, por ejemplo,
en determinadas, en las verdulerías, ¿sí? Que traen las famosas las cajitas de frutilla o de otros tipos de fruta que vienen de esta manera, así que vienen sin tapa. Bueno, son sistemas de empaque. Después tenemos otros sistemas de empaque de tipo wrap around. Estos son sistemas de empaque industriales muy utilizados, incluso en bebidas, en elementos de la construcción, como ser los cerámicos, en productos lácteos, ¿sí? Vienen muchos de estos, incluso si van al supermercado, los van a encontrar en estos sistemas. Son wrap around significa que son envolventes, ¿sí? O sea que se va a envolver al producto. Vamos a ver un video donde se ve claramente este tipo de empaque. Por ejemplo, en este caso, agua mineral. Ven cómo se produce, ven que no es una caja como las cajas regulares que estuvimos viendo. Sin embargo, miren cómo se va produciendo entonces el cierre y después el pegado de los distintos elementos. Ya sea por pegamentos o por pegamentos y grampas. Bien. Es un sistema de empaque que lo van a poder encontrar fácilmente también en cualquier, por ejemplo, en un supermercado. Y vieron que ahora los supertipos Walmart, Carrefour, Coto, suelen poner los productos todavía embalados en los envases de corrugado. Bueno, muchos de estos son de este tipo de empaques. Cajas Bliss también acá tenemos de vuelta, utilizada mucho en el mercado de frutas y verduras. Bueno, distintos, acá tipos son exhibidores también, ¿sí? Cumplen esa función, no solo para el transporte y el almacenamiento, sino también como exhibidores. Este Bird Box lo vimos en el video del comienzo de este tema. Bien, diseño de envases, diseño estructural, ¿sí? Acá es el que dirige, es el diseñador industrial, ¿no? En el diseño estructural se tiene en cuenta la aptitud que va a tener el envase para que el producto llegue correctamente, o sea, llegue sano, intacto al consumidor. O sea, recordemos que estamos hablando de envases de qué tipo, estamos hablando de embalajes principalmente. Y el embalaje, la principal función que tenía era la protección física, ¿sí? Desde el momento del envasado, toda la cadena de transporte y almacenamiento, ¿sí? Hasta que llegase al consumidor. Entonces, en ese sentido, es las funciones que tiene que cumplir, funciones principalmente de protección del producto, ¿no? Y más que nada protección física, Bien, se debe considerar también qué cosa, el tipo de producto y cómo se va a embalar. Recién vimos el ejemplo de el empaque wraparound, ¿no? El tipo de embalaje que se tiene de ese producto, cómo son las máquinas que van a producir ese embalaje. Después vamos a ver al final
de los últimos capítulos, el embalaje de las cajas regulares. Debe considerarse la fragilidad del producto, la clase de manejo que se le va a dar al producto, por ejemplo, si tiene que ser transportado, ¿en qué? En camión, en tren, en barco, en avión, etcétera. ¿Dónde se lo va a almacenar? ¿Sí? Una de las cosas que ustedes vieron que hay mucho que se lee de los carteles en las cajas de corrugado, que es la cantidad de cajas que se pueden apilar una encima de la otra. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones se tienen que tener muy en cuenta al momento de tomar decisiones de diseño estructural. Después, bueno, acá dice una cuestión de economía, las dimensiones óptimas de estas cajas, dice, son 2 por 1 por 2. O sea, largo por ancho por alto, ¿sí? Es la que utiliza este tipo de diseño, menor cartón corrugado. También hay que tener en cuenta acá, por ejemplo, el tamaño normalizado de los pallets y del producto interno, o sea, está todo relacionado. Lo que voy a embalar, el tamaño de lo que voy a embalar con las normas en cuanto a paletización, a transporte, etcétera, porque las cajas tienen que, en un pallet, tienen que entrar, por un lado, tiene que sobrar lo menos posible de espacio, de superficie en el pallet, pero por el otro lado no pueden salirse, ¿no?, por costados del pallet, porque ahí ya peligra la protección del producto, incluso en el transporte y todo. Y entonces hay que probar diseños. Y para probar diseños, lo mismo que vimos en cartulina, ¿qué hay que hacer? Hay que generar modelos. Y podemos ver entonces acá, al igual que vimos en el diseño de cajas plegadizas, tenemos, por ejemplo, un plotter de corte de cama plana, fundamental en este caso porque el corrugado es imposible de plegar. Y entonces va a realizar todos los cortes de una plancha de corrugado para después poder armar y verificar el funcionamiento de la misma y hacer pruebas de distinto tipo que son, también lo vamos a ver. Acá tenemos ven ahí los distintos cortes que va realizando el elemento del plotter y la marca esa, la luz que va indicando la posición. Ahí ya van viendo que va tomando forma la caja, ¿no? Incluso hace las marcas sin cortar las marcas para poder doblar o plegar las distintas partes de la caja o del empaque. Bien, ahí ven, lo despegan y ya tienen el modelo. Ven, el plegado, o sea, ya viene con los hendidos como para poder realizar entonces, ver que todo funcione y poder hacer mediciones, poder probar, hacer distintos ensayos que comprueben que funciona correctamente el modelo y si no, hacerle las modificaciones correspondientes. Vamos a los ensayos. ¿Sí? Acá vamos a ver básicamente, o sea, hay muchos tipos de ensayos.
Pero los ensayos que tratan de reproducir lo que habíamos visto como solicitaciones o esfuerzos que va a soportar la caja durante su vida útil. Estos resultados van a influir en qué? En las elecciones de diseño y evaluar si funciona correctamente o no un determinado tipo de embalaje, o sea, los distintos modelos que se vayan desarrollando. En cuanto a los tipos de ensayo, hay básicamente 3 tipos de ensayo. Uno es de compresión, otro es de vibración y otro de caída libre. Algunos de estos, por ejemplo, el de caída libre, de vuelta lo vimos en el video de la historia del packaging, ¿sí? Cuando hacían caer y se rompían todas las botellas. Bueno. Ensayo de compresión. Compresión, recordemos qué es. Es la resistencia que va a tener la caja, ¿sí?, al apilamiento. Es la fuerza de columna o compresión vertical. Y para esto, ¿qué se va haciendo? Vamos a ver en el video correspondiente cómo ahí se arma la caja. Generalmente se la prueba vacía. ¿Por qué? Porque tiene las menores. Porque si está, por ejemplo, con botellas, las botellas van a ayudar a resistir los esfuerzos de compresión. Entonces, la caja vacía es la que menos esfuerzo resiste y por lo tanto, en esas condiciones se la debe comprobar. Se arma la caja y se la lleva a la prensa. Ven, es una prensa que va a ejercer la compresión de las distintas, o sea, ahí se puede verificar hasta dónde va a resistir sin deformarse la caja. Cuando la deformación de la caja, ven, que se empieza a deformar acá en el costado, cuando se llega a los valores que ya no se pueden tolerar de deformación, entonces ahí van a decir que es la fuerza máxima resistida por la caja, la compresión, y en base a esto se van a calcular la cantidad de estiva que le dicen de la caja, o sea, de cantidad de cajas llenas con el producto una encima de la otra, la estiva o apilamiento de las cajas. Bien. Entonces tenemos el ensayo de compresión. Vamos al ensayo de vibración. ¿Qué es vibración? ¿Cuándo va a soportar vibración? Y la vibración se soporta particularmente, es dinámico. Es un esfuerzo dinámico que se produce en el transporte. ¿Sí? En el transporte, el movimiento, la vibración del mismo, produce esfuerzos que si no se tienen en cuenta, terminan en la destrucción de la caja, por ejemplo. Y acá sí se realizan estos ensayos con el producto adentro. Y de acuerdo al tipo de transporte y las condiciones en las que se hagan, es que se tienen que tener en cuenta para realizar estos ensayos. Ahí tenemos entonces, y ahí empiezan los movimientos. Bueno, entonces ven este tipo de ensayos
tiene en cuenta el transporte. Y ahora vamos a ver los ensayos de caída que habíamos hablado también hace un ratito. Bueno, hay diferentes formas en las que puede caer una caja. Una forma en la que puede caer una caja normal es que caiga en forma plana sobre la base. Esto también, este ensayo fundamentalmente se hace ¿con quién? Con el producto adentro de la caja. Pero también puede caer sobre la arista. O puede caer sobre uno de los vértices de la caja. Todo esto desde determinadas alturas. ¿Sí? ¿Ven cómo queda marcado? El tema es que en ninguna de estas circunstancias, y hay más todavía, en esto hay variedad de ensayos, en ninguna de esas circunstancias ¿sí? se ve afectado el producto que lleva. Se rompa el producto. Ok. Bueno. Acá lo que tenemos es la unión de fabricación. ¿Sí? Esto es una caja regular, la unión, el chapetón de pegado, la lengüeta, en este caso está en el interior de la caja, aunque también puede estar en el exterior de la caja. En ambos casos, ¿sí? Se puede pegar principalmente o bien por adhesivo o si no por grampas, ¿sí? Grampas o ganchos o cosido de alambre. ¿Está? Perfecto. Bueno, con esto dimos un pantallazo a lo que es el diseño de las cajas de corrugado. En el tercer video y último video vamos a ver todo lo que es el proceso de fabricación y las particularidades que tiene el proceso de fabricación de las cajas de corrugado.